Here we are at our last session together. Aquí estamos en nuestra última sesión juntas. I thought you might want to see a picture of my family. Pensé que quizás quieren ver una foto de mi familia. I have 2 sons, 1 daughter, and 4 grandsons. Tengo 2 hijos, una hija y 4 nietos. Here we are this summer at one of my son's weddings. Aquí estamos este pasado verano en la boda de uno de mis hijos. I'm the short one in the pink dress. Yo soy la bajita que tiene el vestido rosado. We had the best time at the wedding, and I danced with my grandsons at the reception. La pasamos de lo mejor en la boda y yo disfruté muchísimo bailar con mis nietos en la recepción de la boda. Last night, we discussed how the abiding love of Christ produces a disposition of hospitality in believers. Anoche discutimos cómo el permanente amor de Dios produce una disposición a la hospitalidad en los creyentes. And that the ministry of mercy that Christ calls us to may begin in our own families. Y vimos que el ministerio de misericordia al cual nos llama puede ser que comience en nuestros hogares. And then earlier this morning, we examined the importance of understanding the perfect love of Christ for us. Y luego, más temprano esta mañana, discutimos la importancia de comprender el amor de Dios en nosotros. Produces a disposition of love that works its way out through caring for others. Que entender ese amor produce en nosotros una disposición al amor que obra en preocuparnos por los demás. Yeah, for those who are hurting within our own church body. Y por aquellos que están pasando por dolor en nuestras propias iglesias locales. In our last session together, we're coming to the end of our passage in 1 John. Y para esta última sesión ya estamos llegando al final de nuestro pasaje en Primera de Juan 4. Let's read it. Leamos Primera de Juan 4, versículos 19 al 21. 19 and 21, right? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Melinda Gates, the wife of Microsoft billionaire Bill Gates, Melinda Gates, la esposa del billonario de la compañía Microsoft, Bill Gates, she has access to more financial resources than any of us can begin to imagine. tiene acceso a más recursos financieros de los que nosotras jamás pudiéramos imaginar. Like we're overwhelmed, she found herself overwhelmed when she visited a slum. Y como nosotras nos sentimos sobrecogidas, ella se sintió sobrecogida cuando visitó un barrio muy pobre. She described it this way: in the city slums, I saw tiny babies left on mats with flies landing over them. Y ella lo describió de esta manera: en los barrios muy pobres de la ciudad yo vi pequeños bebés que los dejaban en alfombras con moscas que se posaban alrededor de ellos. Because their mothers had gone to the city to search for a job. Porque las madres se habían ido a la ciudad para buscar trabajo. I saw young women filling an old antifreeze jug with supposed to be clean water. Yo vi mujeres jóvenes llenando jarras con lo que se supone era agua limpia. From a hole they punctured in an old pipe. Y estaban sacando esa agua de un hoyo que ellas habían sacado de una antigua tubería. The pipe was about 9 inches above a trough of raw sewage that ran the length of the slum. Y esa tubería de la cual ellas estaban sacando agua tenía alrededor de 9 pulgadas y estaba arriba de un abrevadero de aguas negras. She said, I saw young children playing on rooftops within a few feet of electrical wires. Ella dijo, yo vi niños muy jóvenes jugando en el techo a pocos metros de cables eléctricos. This sort of terrible scene has motivated Gates and her husband to give away billions of dollars for relief and development around the world. Este tipo de escenario motivó a los esposos Gates a dar billones de dólares para aliviar y desarrollar la pobreza alrededor del mundo. I don't know her religious beliefs other than she attends a Catholic church. No sé cuáles son las creencias religiosas de ella, solamente sé que ella asiste a una iglesia católica. And her husband Bill appears to be agnostic. Y su esposo Bill aparentemente es agnóstico. But even unbelievers can be motivated by the enormous scale of need
which we're aware of now because of the global media. Pero aún inconversos como ellos pueden sentirse sobrecogidos ante la gran cantidad de necesidad que hay en el mundo y que ahora nos damos cuenta debido al desarrollo de los medios de comunicación. There is no end to the needs around us. Las necesidades a nuestro alrededor no tienen fin. So how do we know where to invest our time and our resources and our energy? Así que, ¿cómo sabremos dónde invertir nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra energía? How can today's passage help us filter through the confusing number of needs to the right path Christ has planned for each of us? ¿Cómo puede ayudarnos el pasaje que leímos ahora a filtrar toda esa cantidad de necesidades y llegar a la senda correcta que Dios ha planificado para que vivamos la misericordia? Well, how did Jesus manage the overwhelming needs around him? Bueno, ¿cómo manejó Jesús esas necesidades abrumantes que había a su alrededor? We can respond to the overwhelming needs around us by loving our brother exactly as Christ has loved us. Podemos responder a esas necesidades abrumadoras a nuestro alrededor, amando a nuestro prójimo exactamente como Cristo los amó. So the first question then is, who is my brother? Pero la primera pregunta es entonces, ¿quién es mi hermano? Isn't that the same question that was asked other places in the New Testament? ¿No es esa la misma pregunta que se hizo en otros pasajes del Nuevo Testamento? Who is my neighbor? ¿Quién es mi prójimo? In Jesus' day, a long-standing debate existed within Judaism. En los días de Jesús existía un antiguo debate entre el judaísmo. Who is this neighbor I'm supposed to love? ¿Quién es este prójimo que se supone que yo debo amar? This originally came from the command in Leviticus 19:18 to love your neighbor as yourself. Esto se originó en el mandato de Levíticos 19:18 de amar a tu prójimo como a ti mismo. It was based on a refrain in the Old Testament, love others as God loved his own people when he brought them out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Se basó en otra frase del Antiguo Testamento de que debemos amar a otros como Dios amó a su propio pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto y los libertó de la esclavitud. People tried to boil it down to the least thing that they had to do. Las personas tratan de reducir este mandamiento a lo mínimo que tienen que hacer To obey loving their neighbor. para obedecer y amar a su prójimo. So they often understood that they were supposed to love other Israelites. Así que a menudo en el Antiguo Testamento ellos entendían que tenían que amar a otros israelitas. Maybe just the Israelites who lived closest to them. Quizá esos israelitas que vivían más cerca de ellos. Literally their neighbors. Literalmente esos que eran sus vecinos. And we've discussed loving these groups, our families, our neighbors, our friends. Y ya hemos discutido antes que debemos amar a estas personas, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos cercanos And those within our own church body. y los que están en nuestra iglesia local. It was a common saying, love your neighbor, hate your enemy. Era común decir, ama a tu vecino prójimo, odia a tu enemigo. But in the Sermon on the Mount, Jesus emphatically denied that the obligation to love our neighbor is limited. Pero en el Sermón del Monte, Jesús hizo un énfasis y negó enfáticamente que esa obligación de amar a los demás es limitada. To our neighbors, our families, our friends, and people just like us. Que él negó que eso se limita a simplemente amar a nuestros familiares, amigos o a los que se parecen a nosotros. He said, for if you love those who love you, what reward do you have? Do not even tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Él dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? He's saying, of course, we're supposed to love those close to us in a way that affects our behaviors and shows up in deeds of mercy. Él está diciendo, claro que se supone que amemos a aquellos que están más cerca de nosotros y que lo amemos con una conducta y que lo amemos de manera que esto afecte nuestra conducta hacia ellos. He was making it clear that his love knows no boundaries like human love. Él estaba poniendo claramente que su amor no tiene límites como el amor humano. Again, in the parable of the Good Samaritan, Jesus asked the question after the Samaritan provided help for the man on the road.
De nuevo, en la parábola del buen samaritano, Jesús hace la pregunta luego de que el samaritano ayudó al hombre que se encontró en el camino. Now, which of these was the neighbor, the priest, the Levite, or the Samaritan? Él pregunta, ¿quién de estos fue el prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? And then he commands the listener, go and do likewise. Y le dice al que escuchaba, ve y haz tú lo mismo. He even said in the second commandment, in Matthew 22, that the second greatest commandment is to love our neighbor as ourselves. Él incluso dice en Mateo 22 que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. He says that every command depends upon loving God and therefore loving our neighbor, our brother. Él dijo que todos los mandamientos dependen de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. So, second question, how do we love our neighbor as a vessel of mercy? Así que segunda pregunta, ¿cómo amamos a este prójimo como un vaso de misericordia? Leviticus 19 again provides help. De nuevo, encontramos ayuda en Levítico 19. The gleaning rules placed on Israelites made it clear we always leave extra out of our abundance for the poor. Las leyes de la siega que los israelitas debían cumplir dejaba claro que siempre debemos dejar un poco extra de nuestra abundancia para aquellos que tienen más necesidad. We're not to steal or lie or swear falsely. No debemos robar, no debemos mentir, no debemos jurar falsamente. This can be applied to our business ethics. Esto se puede aplicar a nuestra ética en los negocios. We're not to oppress or rob those with disabilities. No debemos oprimir y robarle a aquellos que tienen discapacidades. Or to show injustice or partiality. O ser injustos o tener parcialidad. We're not to hate others or to bear grudges. No debemos odiar a los demás ni guardar rencor. Loving our neighbor means seeking the neighbor's good just as I seek my own. Amar a nuestro prójimo quiere decir buscar su bien, buscar el bien del prójimo, así como yo busco mi propio bien. 1 John 3:16 through 18 tells that refusing to help a brother in need should cause us to question if we really understand God's love for us. Primera de Juan 3, 16 al 18 nos dice que si rehusamos ayudar a un hermano que se encuentra en necesidad, eso debe llevarnos a cuestionarnos si realmente entendemos el permanente amor de Dios hacia nosotros. Once you've experienced that kind of love, una vez has experimentado ese tipo de amor hacia ti, you cannot stop the ocean of mercy pouring through you. no vas a poder detener ese océano de amor que fluye de ti. Straight from Christ through you. Viene directamente desde Cristo a través de ti. And I think there's a third question. Creo que hay una tercera pregunta. Why are we compelled to help people we've never even met? ¿Por qué somos obligados a ayudar a personas que ni siquiera hemos conocido? When my family and my church are full of needs and I'm only one person. Cuando mi familia, mi iglesia están llenas de personas con necesidad y yo soy solo una persona. Because he first loved us before we ever knew him. Porque Él nos amó primero, aún antes de que nosotros lo conociéramos. He became a vessel of mercy for us. Él se convirtió en un vaso de misericordia para nosotros. The radical nature of this is not that we're to love unlovable people. La naturaleza radical de esto no es que debemos amar a personas desagradables. Unwashed masses with overwhelming needs. Grandes masas de personas sucias y con necesidades que nos abruman. That's what we think is so radical. Eso es lo que nosotros creemos que es radical. The radical thing is that Christ loved us when we were just another face in the crowd of unwashed masses. Lo radical es que Cristo nos amó a nosotras cuando solamente éramos otra cara entre esa masa de personas sucias. Jesus has never asked us to do anything he has not already done himself for us. Cristo nunca nos ha pedido ni nos pedirá nada que Él ya no haya hecho por nosotros. He has loved unlovable people like you and me first. Él ha amado personas desagradables como tú y yo antes. When we were dead in our sins, he loved us and he called us his brothers. Cuando estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, Él nos amó y nos llamó hermanas. He chose us, clothed us with his own clothes of righteousness.
Él nos amó, nos llamó y nos cubrió con sus vestiduras de justicia. He fed us with his word. Nos alimentó con su palabra. He put us in a family, Nos introdujo en una familia, the body of Christ. el cuerpo de Cristo. This is true radical hospitality. Esto es hospitalidad verdadera y radical. This is what it means to be a vessel of mercy. Eso es lo que significa ser un vaso de misericordia. There are unbelievers like Bill and Melinda Gates who accomplish things we may never be able to do. Hay inconversos como Bill y Melinda Gates que logran cosas que nosotros nunca vamos a poder hacer. There will always be people with more resources than we have. Siempre habrá personas con más recursos de los que nosotros tenemos. Does that mean we have no responsibility toward a hurting world? ¿Quiere eso decir que no tendremos ninguna responsabilidad con este mundo que sufre? So let's make it simple. Bueno, hagámoslo simple. Let's just observe Jesus' life. Observemos la vida de Cristo. He trained his disciples to watch him so they would understand how to help with needs when he was no longer present with them. Él entrenó a sus discípulos para que lo observaran, para que de esa manera ellos pudieran entender cómo ayudar a aquellos que tienen necesidad cuando ya Él no estuviera presente entre ellos. What can we learn from the example he left us? ¿Qué podemos aprender del ejemplo que Él nos dejó? First, he sat and listened. En primer lugar, Él se sentó y escuchó. He listened to little children. Él escuchó a los pequeños niños. He looked out over a crowd and he said if his own stomach told him it was time to eat, it was time for them to eat too. Él miraba a una multitud y se daba cuenta que si su estómago le decía que ya era el momento de comer, el estómago de la multitud también le estaba diciendo lo mismo. He identified with people. Él se identificó con las personas. He didn't think they got used to going without food or basic needs, so that needs didn't matter to them. Él no pensó que ellos estaban acostumbrados a vivir sin mucha comida o sin las necesidades básicas, de manera que eso realmente no importaba mucho. He listened to the story of the woman at the well, Él escuchó la historia de la mujer en el pozo, la mujer samaritana, so he would know how to meet her true need. para saber cómo suplir su verdadera necesidad. He felt the touch of the woman whose bleeding wouldn't stop. Él sintió el toque de la mujer que estaba sangrando mientras él caminaba. When she touched him in the midst of a crowd, Cuando ella lo tocó en el medio de la multitud, he stopped to find her and to listen to her. él se detuvo y la buscó y la escuchó. Of all the people in the needy world that day, he stopped to say to an invisible woman that she mattered to him. De todas las personas necesitadas en el mundo entero, ese día él se detuvo para decirle a una mujer invisible que ella le importaba. In other words, he found ways to help others by seeing them as individuals. Es decir, él encontró maneras de ayudar a los demás al verlos, cada uno de ellos, como personas individuales. Not as another face within the masses. No simplemente como otra cara entre la multitud. I think that's hard to do, don't you? Yo pienso que eso es difícil de hacer, ¿no lo crees? He had to trust his loving Father to show him who needed his individual attention. Él confió en que su padre le mostraría quién necesitaba su atención individual. He knew everyone was watching, and he was carefully training them to care for the invisible people in society. Él sabía que todo el mundo estaba observando y él estaba cuidadosamente entrenándolos para que cuidaran a aquellas personas que son invisibles para la sociedad. He also taught his disciples to work in groups to accomplish great needs. Él también le enseñó a sus discípulos a trabajar en grupo para suplir grandes necesidades. He sat alone with the woman at the well, Él se sentó solo con la mujer en el pozo and he enlisted their help with the feeding of the 5,000. y los enlistó para ayudarlos cuando alimentó a los 5,000 allowing them to participate in a miracle. y les permitió participar en ese milagro. He showed them that mercy ministry is not about what you do. Él les mostró que los ministerios de misericordia no se tratan de lo que tú haces. It is about who you are. Se trata de quién tú eres All the time. todo el tiempo. At home, En tu casa, with friends, con tus amigos, with members of your church body, con miembros de tu iglesia local and when you meet strangers in need. y cuando
te encuentras con extraños que tienen necesidad. Let's remember, some of us are legs, Recordemos que algunos somos piernas, some of us are arms, algunos somos brazos, some of us are mouths, algunos somos and bocas, some of us are shoulders. algunos somos hombros. Most of us are all these things over a lifetime. Usualmente la mayoría de nosotros somos cada una de estas cosas durante toda la vida. In different seasons of life, Christ will call us to different things. En diferentes etapas de nuestra vida, Dios nos va a llamar a cosas diferentes. But one thing never changes. Pero hay algo que nunca cambia. We're called to love our neighbors as ourselves. Somos llamados a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. We're called to love our brothers and sisters with the same love Christ has for us. Somos llamados a amar a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor que Cristo tiene por nosotros. We're not called to mercy ministry, No somos llamadas a ministerios de misericordia, but to lifetimes of love, pero a toda una vida de amor, which is always full of mercy and grace. la cual siempre está llena de misericordia y de gracia. We're called to be his vessels of mercy. Somos llamadas a ser sus vasos de misericordia. My sisters, this is my prayer for you and for me. Hermanas, esta es mi oración por ti y por mí.